45 carilla A, séptimo renglón de abajo hacia arriba, la última palabra, Tania. Lo que teníamos hasta aquí eran dos explicaciones en cómo interpretar nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah hablaba de la persona que tenía en un bol, una especie de recipiente de barro, tenía hametz, tenía masa introducida en las grietas de este recipiente de barro, donde formaban y preparaban la masa. Y la Mishnah dijo que se anula. Si no tenía la medida del kazait, se anulaba frente al recipiente y no es necesario exterminarlo en Pesaj, ni tampoco sería una interferencia para hacerle tevilá, que lo vamos a explicar prontamente. Y por otro lado, si tenía el tamaño de un kazait, sí iba a ser problemático. Si tenía una medida equivalente al volumen de una aceituna, sí iba a ser problemático. Sobre eso además trajo dos interpretaciones. Una interpretación dijo que depende en qué lugar estamos hablando. Es decir, nosotros podemos diferenciar, así explicó Rashi, si la masa que nosotros estamos ahora utilizando o que se encuentra en las grietas del keli, del recipiente, tiene una función y una finalidad útil importante. Si nosotros encontramos esta masa que se encuentra en las grietas que están en la base del recipiente, que es donde contenemos el agua, para preparar la masa nosotros colocamos agua y harina. Si el recipiente este está agrietado, el agua filtraría por ahí. La masa nos sirve de alguna manera como un impermeabilizante y no permite que el agua se escurra del recipiente. Entonces, eso se llama que está azul y hazek, que la masa cumple con una función, una finalidad de sostener y poder soportar el agua que se encuentra adentro. Entonces, tiene una finalidad y una función como si fuese parte del recipiente. Entonces, la primera opinión dijo que mientras tenga una función, entonces ya no tenemos ningún problema en Pesaj. Esto deja de ser considerado como un alimento y pasa a ser parte del recipiente, indistintamente en la cantidad de masa que nosotros tengamos dentro de ese recipiente. Quiere decir que para esa opinión, para que esté prohibido, se tienen que dar dos condiciones negativas. Condición número uno, tener una cantidad importante de hametz, del producto leudado, por lo menos el volumen de una aceituna. Y segunda condición, que no cumpla con ninguna función. Recién, al darse estas dos características, estaría prohibido. En cambio, la segunda opinión dijo no así. Con una sola posición negativa, ya va a estar prohibido. Si no cumple ninguna función, incluso que sea poca la cantidad. Y si tiene una cantidad importante, como el volumen de una aceituna, va a estar siempre prohibido por más que cumpla con una función. Necesitamos dos condiciones positivas para poder permitirlo. Que cumpla con una función y que sea una cantidad pequeña inferior al volumen de una aceituna. Solo así, de acuerdo a la segunda opinión, a la segunda versión, estaría permitido. Sobre esto continúa la Gemara y nos dice así: Tania Kelishna Kama, Tania Kelishna Matra. Tenemos una baraitá que estudió como la primera versión y una baraitá que estudió como la segunda versión. Tania Kelishna Kama. Tenemos una baraitá que va como la primera versión. Batzek Shebesirke Areva. La masa que se encuentra en las grietas del recipiente, del amasador. Bemakom Azui Lehazek. En el lugar que sirve para sostener y contener el agua, es decir, en la base del recipiente, enojotzet, no es una interferencia para hacer tevilá. Cuando la persona tiene que sumergir un recipiente porque estaba impuro y debe sumergirlo dentro de las aguas de la mikve, dentro de las aguas también que purifican, tiene que estar absolutamente todo el recipiente en contacto con el agua. Y no puede haber ninguna interferencia en ningún milímetro cuadrado del recipiente que no esté en contacto con el agua. Entonces, si nosotros tendríamos normalmente el recipiente con alguna suciedad adherida, esa suciedad que está adherida sería una interferencia
entre el agua y el recipiente y no permitiría que se purifique. Sobre esto nos dice aquí también que al ser que la masa que se encuentra en la base del recipiente tiene una función para contener el agua, entonces la consideramos parte del recipiente de enojotzes y no es una interferencia para las aguas de la mikve que vienen a purificarlo, ya que es considerado parte del recipiente. Y por ese mismo motivo, nos haría una persona en transgresión en Pesaj de considerarse que tiene hametz, que tiene un producto leudado en Pesaj, porque también el mismo criterio lo consideramos parte del recipiente y no como un alimento que está interfiriendo, estorbando o haciéndonos transgredir la prohibición en Pesaj. Pero si se encuentra en una parte del recipiente en la que no sirve para contener el agua, por ejemplo en las paredes del recipiente, ahí sí sería una interferencia porque no es parte del recipiente, entonces interfiere entre el agua y el recipiente, y también estaría en falta en la festividad de Pesaj. Cuando decimos esto, siempre y cuando estemos hablando con un volumen mínimamente de una aceituna. Pero si la medida que nosotros tenemos aquí es inferior al volumen de una aceituna, incluso que se encuentre en una parte del recipiente que no sirve para contener, como en las paredes, no es ninguna interferencia de no ver y no comete ninguna transgresión en Pesaj. Vemos entonces claramente que esta beraitá dice que de no tener la medida de una aceituna ya no tiene ningún problema. Es decir, que para que esté prohibido necesitamos las dos condiciones: que tenga el volumen de una aceituna y además que no cumpla con ninguna función. Solo con las dos características negativas él va a prohibir. Esto es lo que dijo, que tenemos una baraita que apoya a la primera versión. Betania Krishnavatra. Por otro lado encontramos una baraita que apoya a la segunda versión. La masa que se encuentra en las grietas de esta amasadora, si se encuentra en la base que es para poder contener el agua, no sería interferencia para su purificación, ni tampoco se transgrede al tenerlo en Pesaj. Pero si se encuentra en las paredes que no sirven para contener, ¿sí? Entonces, en las paredes que no sirven para contener, es interferencia para su purificación y a su vez también se estaría transgrediendo la prohibición en Pesaj. Ahora bien, dice la Gemara, Bame de Barim Amurim, cuando nosotros decimos todo esto, Bepajot Mikazait, cuando nosotros tenemos una medida, un volumen inferior a la aceituna. Pero si tiene volumen importante, incluso que se encuentre en la base del recipiente que sirve para contener el agua, es interferencia y se está en falta durante Pesaj. ¿Por qué? Porque es un volumen importante y volumen importante de comida no se anula frente al recipiente. Entonces vemos claramente que esta segunda beraitá sostiene que para permitirse tienen que dar dos condiciones positivas: que sea menor al volumen de una aceituna y que además tenga una función de contenedor. De lo contrario va a estar prohibido. Entonces vemos claramente dos beraitot que dicen obviamente pensamientos opuestos y cada una estaría apoyando a una de las dos versiones que estudiamos en la clase anterior. La Gemara plantea y dice Kashian Adade, se están obviamente contradiciendo, son un problema una con la otra. Ama Rabuna, dijo Rabuna, Same Kilta Mekameja Mirta. Evidentemente no son compatibles una con la otra. Quita aquella que era permisiva y que para prohibir necesitaba los dos puntos negativos, quítala, no permitas, y dejamos en pie aquella que es más severa y que nos dice que con cualquier condición ya va a estar prohibido. Y solo con dos condiciones positivas vamos a poder permitirlo. Así dijo Rab Huna. Es decir, que Rab Huna entendió que no son dos opiniones, sino hay acá una incompatibilidad.
una no fue dicha correctamente y decidió Rav Huna tomar como la correcta la que es más severa. Rabbi Yosef, Amar, Rabbi Yosef por su parte le dijo, Tanai shakalta me alma, ¿acaso has quitado a los Tanaim del mundo? Si tú estás borrando esa primera beraitá que nosotros nombramos, es porque tú consideras que nadie sostiene de esa manera. ¿Acaso tú has quitado y has borrado a los Tanaim para decir que nadie sostiene así? Yo voy a mostrar que sí existen Tanaim que sostienen de esa manera y por lo tanto no hay ninguna necesidad de borrar esa baraita. Tanaehi. Aquí tenemos una discusión entre los Tanaim. De Tania, como tenemos estudiado una baraita. Un pan que entró en estado de putrefacción. Igualmente, mientras estamos en Pesach, estamos obligados a exterminarlos, porque estaríamos en falta. ¿Cuál sería la falta si no es comestible? La misma baraita explica. O sea que nosotros podemos molerlo y utilizarlo como masa madre para poder leudar otras masas. Y ya estudiamos anteriormente que si tiene la capacidad de poder leudar otras masas, entonces todavía se llama que estamos dentro de la prohibición. Porque la Torá no solo prohibió el hametz, el leudado comestible, sino también lo que tiene la posibilidad y la fuerza de leudar a otros. Por lo tanto, también este pan putrefacto, estamos dentro de la prohibición y debe ser exterminado. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Sin embargo, Rabbi Shimon ben Elazar discutió y dijo, cuando yo acepto esa opinión, esa postura, si uno destinó ese pan incluso putrefacto para utilizarlo como alimento, sea para consumirlo él mismo, sea para leudar otras masas que se van a formar, ahí es donde nosotros le damos consideración de alimento y está dentro de la prohibición. Pero si nosotros tendríamos, por ejemplo, acá un masacote de masa leudada, ya fermentada, pero él la destinó a utilizarla como si fuese una banqueta. Era una cantidad importante, ya estaba media seca, y él decidió, esto va a quedar como si fuese una especie de banqueta para sentarme, y no va a ser utilizada más como alimento ni como masa madre. Entonces dice el Rabbi Shimon ben Elazar, vétela, queda nula su condición de alimento, pasa a ser automáticamente un recipiente y no hay ninguna prohibición de retenerlo con uno durante Pesach. Hasta aquí es lo que figura de esta baraita. Vemos entonces claramente que Rabbi Shimon ben Elazar sostiene que incluso que tengamos una cantidad importante, porque evidentemente para que funcione como una banqueta tiene un volumen mayor al de una aceituna. Él dice incluso entonces con un volumen importante, al tener una función de recipiente, es nula y no hay ninguna prohibición. Y me llamaba Rabbi Shimon ben Elazar betelá. Y al ser que Rabbi Shimon ben Elazar es quien sostiene que queda nula como alimento, Mijlal de Tanaka Masabar la betelá. Quiere decir que la primera opinión a la cual le discutió Rabbi Shimon ben Elazar sostiene que no se anula. Por ser que tiene un volumen importante, por más que la destinemos a ser un recipiente, no se va a anular. Alma, vemos, vemos que la primera opinión sostiene que incluso que uno lo anule y lo destine para otra función no alimenticia, igualmente no es posible anularlo y uno estaría en falta si lo retiene durante Pesach. Entonces, aquí vemos las dos opiniones. La primera opinión sostiene que al tener un volumen importante no se anula bajo ningún concepto y utilidad que se le dé. El Rabbi Shimon ben Elazar permite. Aquí tienes las dos opiniones que estábamos nombrando en las beraitot anteriores. Amarle a Abayé, sin embargo, intervino Abayé y le hizo una observación muy exacta y precisa a Rabbi Yosef. Tiratzta bekazait, es verdad. Parcialmente demostraste, existe aquí una discrepancia, si se anula habiendo un volumen de una aceituna o no se anula.
En ese aspecto encontramos una discusión, pero eso es parcial. ¿Por qué? Aquí no vemos cuál es la postura cuando es un volumen menor al de la aceituna, una cantidad pequeña, menor a la aceituna. ¿Acaso aquí hay alguien que diga que está permitido incluso que no cumpla con ninguna función? Pajot de Kazait, miterasta, menos del volumen de una aceituna. ¿Acaso has contestado? De aquí yo puedo interpretar perfectamente que mientras no tenga ninguna función de recipiente, todos prohíben. Tanto la primera opinión como el Shimon ben Elazar. La discusión de ellos es si era posible anular un kazait, volumen de una aceituna, dándole otra función. Pero que menos de una aceituna, sin ninguna función, quede nulo igualmente, eso no lo vemos. En cambio, en las Beraitot primeras había discusión si incluso menos del volumen de una aceituna, sin ninguna función del recipiente, si se anulaba o no. Sobre eso no tienes ninguna prueba, le dijo Abayé. Por eso que acepto que tu prueba es parcial. Sobre una faceta de la discusión, que con un punto hay a favor, uno prohíbe y otro permite, es correcto. Eso lo vemos aquí. Pero no vemos que necesitemos los dos puntos negativos recién para tener que prohibir. Es posible que con un solo punto negativo también alcance para prohibirlo. De eso no tienes ninguna prueba. Entonces, si es así, no podríamos hacer compatibles las dos baraitot que nombramos anteriormente, ya que la primera baraitá decía claramente que necesitamos que haya no solamente un volumen importante de aceituna, sino que tampoco cumpla con ninguna función y solo ahí nosotros prohibíamos. Y la segunda baraitá iba hacia el otro extremo y decía que necesitamos dos puntos a favor para permitir que funcione como parte del recipiente y que además sea un volumen inferior al de una aceituna. ¿Cómo podemos hacer compatibles esas dos berraitot? Todavía no tenemos a alguien que las compatibilice. Avear Bishimon ben Elazar plantea a Abayé y nos dice así: las dos berraitot son la misma opinión. Rabbi Shimon ben Elazar. Y dijo Rabbi Shimon ben Elazar que cuando nosotros destinábamos el hametz, el producto leudado, para hacer como una banqueta, incluso que es un volumen importante, queda completamente nulo. Muy bien. Esta es la opinión que nosotros vamos a explicar en las dos berraitot. En la que permitía y en la que prohibía, es toda la misma opinión. Lo que vamos a agregar es una interpretación novedosa dentro de cada una de ellas. Ve la kashia. Y no tenemos contradicción entre ambas. Uno está hablando y considerando el espacio donde se amasa y el otro no. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Rashi nos explica que nosotros vamos a dividir el recipiente en total en 4 lugares distintos. Tenemos así. Tenemos la pared exterior del recipiente. Ese sería un lugar que puede estar agrietado. Puede ser una grieta externa y no interna. Podemos tener una grieta en el borde del recipiente. Arriba, exactamente en el borde. Ahí puede estar agrietado, puede estar golpeado, un poquito cascado. Podemos tener una grieta en la pared interna que sirve para contener la masa. Cuando la persona está amasando y revolviendo, sí llega a tener contacto con las paredes y hasta incluso a veces empuja la masa para formarla bien contra las paredes. Entonces tiene una función contenedora y útil sobre la masa. Y por último tenemos la base del recipiente, que como nombramos anteriormente, ahí va a contener el agua y necesitamos que esté completamente impermeable. Entonces, nosotros vamos a explicar de la siguiente manera. La primera baraitá y la segunda baraitá no se contradicen. Cada uno está hablando de un punto y una parte distinta del recipiente. La primera parte, la primera baraitá, cuando nos habló que necesitamos que tenga el volumen de una aceituna
y que además del volumen de una aceituna no tenga que tener ninguna función, y recién ahí nosotros lo vamos a prohibir, no interpretamos de esa manera. Vamos a explicar así. Cuando está en la base del recipiente, cuando dijo ahí para el lehazek, que sirve para sostener, se refiere para sostener el agua, es decir, en la base del recipiente. Y sobre eso dijo que incluso que tenga el volumen de una aceituna va a estar permitido, al ser que tiene una función completamente indispensable para el uso de este recipiente, porque el agua se filtraría y se perdería, entonces no tendría ningún sentido este recipiente como una amasadora. Ahí, incluso con el volumen de una aceituna se va a anular. En cambio, en las paredes del recipiente, si bien tiene una función contenedora, no se va a anular si tiene un volumen importante de una aceituna, ya que no es una función tan pero tan necesaria que no haya ni siquiera alguna ranura en las paredes. Pero si es menor al volumen de una aceituna, va a ser nulo, ya que sí tiene una función. Al fin y al cabo, estas paredes las necesitamos para contener la masa al momento de amasar. Entonces, una pequeña utilidad tienen las paredes, y como también la cantidad de masa que se encuentra en esas paredes es menor al volumen de una aceituna, pequeña también, se puede anular y va a estar permitido. Y en absoluto él habló que pasaría en el borde del recipiente o en la pared externa del recipiente. Cambio, la segunda opinión sí estaba hablando de el borde del recipiente. Y la segunda baraita no discute con la primera, como dijimos, es toda la misma opinión del Rabbi Shimon ben Elazar, solo que él habló de las paredes y del borde. Y sobre eso dijo que teniendo un kazait, teniendo un volumen de una aceituna en el lugar que contiene, cuando dijo en el lugar que contiene, de acuerdo a la segunda baraita, no está haciendo referencia a la base del recipiente. El lugar que contiene se refiere a las paredes del recipiente, que sirve para contener la masa. Ahí, si tiene el volumen de una aceituna, no se va a anular. Es una cantidad importante y un uso relativamente inverosímil y pequeño. Entonces, no tiene la capacidad para anular una cantidad tan importante de masa. Y por eso dijo que estaría en infracción. Pero si es menos del volumen de una aceituna, va a permitir. Y es perfectamente compatible con la primera baraita que acabamos de nombrar. Y cuando dijo que se encuentra en un lugar que no sirve para contener, se refiere que no sirve para contener en absoluto, que sería en el borde, que ahí siempre va a estar en infracción, incluso con una cantidad menor a la del volumen de una aceituna, ya que ahí no cumple con ninguna función. Que este punto, la primera baraita ni lo habló en absoluto, porque no nos nombró sobre el borde del recipiente cómo sería la ley, cómo se aplicaría también entonces la conducta en ese caso. De esta manera, Abayé entonces nos deja compatibles las dos baraitot, que ambas son la opinión del Rabbi Shimon ben Elazar. Amar Abayé, y dice Abayé a modo aclaratorio sobre esto: la tema shalom com nisha agaba de agana, no interprete que lo que dijo que no tiene una función útil se refiere a una grieta en la pared externa del recipiente, que ahí no lo necesitamos en absoluto para el uso interno del recipiente, que es toda su función del lado interno. No se refiere a eso, que eso es obvio que no tiene ninguna finalidad y no se va a anular. En la ashifta de agana, sino se refiere al borde del recipiente. Incluso masa en el borde del recipiente tampoco se va a anular. Se la llamará pellita. Es obvio, es evidente. Si no tiene utilidad la pared externa. Mau de tema. ¿Qué podríamos haber dicho? Zimna de atifumate leatam. A veces, en el momento que se está amasando y revolviendo, llega la masa hasta el borde del recipiente. Entonces,
el borde del recipiente podríamos todavía seguir considerándolo como una parte necesaria del recipiente y que se anule la masa por lo menos en una medida inferior al volumen de la aceituna. Kamash Malan, Viva aquí nos enseñó de ninguna manera. El borde no se considera útil en absoluto y por lo tanto cualquier masa que se encuentre ahí no se va a anular bajo ningún punto de vista. Ahora dice Rav Nachman en nombre de Rav la determinación alágica legal en estas dos posturas, ya que todo lo que explicamos recién era de acuerdo a Rabbi Shimon ben Elazar, pero estaba la primera opinión que le había discutido. No olvidemos que todo esto de acuerdo a Rabbi Shimon ben Elazar, que dijo que si nosotros destinábamos a la masa madre como una banqueta, se anulaba. Pero la primera opinión, él discutía y decía que de tener el volumen de una aceituna no se anula nunca. Sobre eso dijo Rav Nachman en nombre de su maestro Rav, que dictaminamos nosotros como Rabbi Shimon ben Elazar, que sí se anula si está en el lugar que sirve para contener el agua. O sea que es una función, como dijimos, importante. Incluso el volumen de una aceituna se anula frente a esa función tan importante. Y pregunta la Gemara, ¿cómo es posible que Rab haya dictaminado así? De Amar Rav Yitzhak bar Ashe, ya dijo Rav Yitzhak bar Ashe en nombre de Rab, en nombre del mismo maestro. Siempre y cuando él haya embadurnado con barro la masa madre, ahí es que se va a anular y vamos a poder permitirla. No. Si la embadurnó con barro, quedando cubierta por el barro, ahí es que dijo Rab, está permitido y no se transgrede al tenerlo en Pesaj. Pero si no la embadurnó con barro, dice que está prohibido. Entonces, evidentemente, no puede ser compatible eso con Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar nunca exigió que sea embadurnado y cubierto con barro para poder permitirlo. Dice Amará, ¿es correcto lo que estás tú planteando? Mande matneha, la matneha. ¿Quién dijo en nombre de Rab que dictaminó como Rabbi Shimon ben Elazar? No sostiene este otro dictamen. Es decir, hay dos alumnos que discuten en las palabras de su maestro Rab, como quien, el maestro de ellos, Rab, dictaminó si como Rabbi Shimon ben Elazar o no. Son 100% incompatibles las opiniones, pero no es incorrecto lo que dijo Rav Nachman, sino discutió Rav Nachman con este otro alumno, Rav Yitzhak bar Ashe, si Rab dictaminó como Rabbi Shimon ben Elazar o no. De hecho, y hay una segunda versión que nos dice Amar Nachman Amar era la Hak Rabbi Shimon ben Elazar. Hay una segunda versión que dijo que Rav Nachman dictaminó en nombre de su maestro Rab que no es la ley como Rabbi Shimon ben Elazar y no se va a anular un volumen importante incluso frente a un uso de recipiente importante. No se va a anular la masa que se encuentre en la base del recipiente, no se va a anular la masa que la destinamos para banqueta. Al tener volumen de una aceituna, no se anula. Así dijo de acuerdo a la segunda versión, Rav Nachman en nombre de Rab. De Amar Rav Yitzhak bar Ashe, y sobre eso trajo palabras de apoyo, que así también dijo Rav Yitzhak bar Ashe, Amar Rav en nombre de Rab, untach panea betit beterá. Si le untó con barro, se va a anular. Si no le untó con barro por sobre la masa, no se anula y vamos a estar en infracción. Entonces, de acuerdo a esta última versión, descartaríamos la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar por completo. Continúa la Gemara analizando sobre el concepto original de nuestra Mishnah. Y nos dice así. Amar Rav Nachman Amar Shemuel, dijo Rav Nachman en nombre de Shemuel. Volvamos al recipiente. Nosotros tenemos el recipiente, esta amasadora, y hay un poco de masa en una grieta, otro poco de masa en otra grieta. En cada lugar es una cantidad inferior al volumen de una aceituna. Está en un lugar en el que necesitamos para contener el agua. Se anularía de acuerdo a todas las opiniones que acabamos de nombrar. Pero este aquí que hay un hilo de masa que une las dos masas que están
sosteniendo y reteniendo el agua. Es decir, si bien son dos grupos separados de masa, uno en cada lugar, en cada costado del recipiente, menor al volumen de la aceituna, deberían ser anulados, hay un pequeño hilo de masa que los une. La pregunta es si esto tiene una repercusión o no. Entonces, dijo Rab Nachman en nombre de Shemuel, tenemos dos mitades de volumen de aceituna y un hilo de masa que une entre ellos, Roín. Nosotros vamos a observar la manera de reaccionar y de unión que hay entre ellos. Si nosotros tomamos de ese pequeño hilo comunicador de masa, levantamos de ahí, si los dos extremos que están cubriendo las grietas se levantan conjuntamente con ese hilo de masa, quiere decir que están fuertemente unidos, Hayab Levaer. Entonces, él va a estar obligado a tener que exterminar. Consideramos que es todo un solo grupo, un solo conjunto de masa, y tenemos entonces el volumen equivalente a una aceituna, y no se anula, y debemos exterminarlo durante Pesaj, para no tenerlo en Pesaj. Veimlam, pero si de levantar de este hilo no se levantan los otros trozos, las otras masas, entonces consideramos que están independientes unas con las otras y no necesita exterminarlo porque son considerados masas independientes una de la otra, y al no tener ninguna el volumen de una aceituna quedan nulas frente a la función que tienen como contenedoras. Amar Ula hace una observación y nos dice: la amarán y la bareba, esto siempre y cuando se encuentren en el recipiente. Pero si nosotros tenemos una porción menor de una aceituna de masa en el piso de la casa y otra porción de aceituna menor, ¿sí?, otra porción de masa menor de una aceituna en otro extremo de la casa, están completamente independientes una de la otra, ahí no vamos a aplicar esa misma regla. Ahí vamos a prohibir bajo cualquier punto de vista. ¿Cuál es el motivo? Es propenso y es usual que dentro de la casa el hombre corra las cosas de un lugar hacia el otro y se junten un trozo con el otro trozo, llegando a la medida del kazait, llegando al volumen de la aceituna. Y si tenemos el volumen de una aceituna, todos están de acuerdo que está prohibido tener en su poder en Pesaj volumen de una aceituna de cualquier producto leudado, de masa, y por lo tanto va a tener que exterminarlo. Y si bien ahora están separados uno del otro, es normal y es usual y muy factible que lleguen a juntarse uno con el otro dentro de la casa. Por lo tanto, ya desde antemano le exigimos que tenga que exterminarlo. Amar Ula, dijo Ula, Ba'u Ma'arabá, sí preguntaron en la tierra de Israel, allí en el oeste, que la tierra de Israel se encuentra al oeste de Babel, donde fue compilado el Talmud. Bait Ba'aliyah Mahu. ¿Y qué pasa si tenemos en el piso de arriba, en el altillo, menos de una aceituna y en el piso de abajo menos de una aceituna? También ahí nosotros decimos que está obligado a exterminarlo porque es posible que se llegue a juntar la masa del altillo con la masa del planta baja. Bait Ba'achsadra. Otra situación que puede ser analizada distinta, que ahí, porque son dos pisos distintos, no tenemos miedo que el del piso de arriba caiga en el piso de abajo y justo se junte con el de abajo. Planteo otra situación: la casa y la galería que rodea la casa, que de hecho esta galería no tenía una interferencia y unas paredes construidas por completo entre la casa y la galería. Solía estar toda con aperturas como si fuesen arcos de comunicación entre la casa y la galería. Y tenemos menos de una aceituna en la casa y menos de una aceituna en la galería. Ahí sí decimos que se pueden llegar a juntar. Mau, ¿cómo sería en ese caso? Mau, y dos viviendas, una dentro de la otra, para llegar a la vivienda interna hay que pasar por la vivienda externa. Tienen usos y funciones distintas por completo. También ahí decimos, si hay menos de una aceituna en la interna y menos de una aceituna en la externa, que tiene que estar prohibido por miedo a que se lleguen a juntar.
Sobre todas estas, vamos, ¿cómo sería la ley, el dictamen en esos casos? Así preguntaron en la tierra de Israel, Tiku. A veces quedó eso en la duda y no encontraron ninguna respuesta clara ni pruebas para responder esos interrogantes. Avanzamos un poco más en la Gemara. Un pan que se hizo putrefacto y ya es imposible para el consumo humano. No hay manera que un ser humano pueda consumir de él, de tan descompuesto que se encuentra. Pero, vea, ¿qué le viajó Leojra? El perro todavía se atreve a consumir. El perro es un animal que cuando está hambriento es capaz de comer cualquier cosa. Entonces, nos enseña aquí que a pesar de que para el consumo humano ya salió del servicio, sí, todavía es posible comerlo por un perro. Metameatum atojalim bekabezar. Sigue teniendo aún consideración de alimento. Y si él estaba impuro, este pan estaba impuro, tiene la capacidad de contagiar impureza a otros alimentos. Así como un alimento impuro con el volumen de un huevo. Ya estudiamos anteriormente que para que un alimento contagie a otro, tiene que tener el volumen de un huevo con cáscara y ahí puede contagiar la impureza al otro. A pesar de que esto no es más apto para el consumo humano, como todavía es comida para animales, para el perro, no pierde la consideración y el concepto y definición de alimento y contagia impureza a otros alimentos. Y de hecho, incluso si no estaba impura, pero ya no es más apta para el consumo humano, se la puede quemar en Pesaj conjuntamente con masas impuras. Y no es de esa manera que estamos impurificando adrede, ya que no están aptas para el consumo humano. Al no estar aptas para el consumo humano no hacemos ningún tipo de hincapié que se nos impurifique, incluso si se trataría de un pan de terumá, que hay que cuidarlo en su estado de pureza máxima. Aquí no sería inconveniente, ya que no puede ser consumido por el ser humano, no nos molesta que se impurifique. En cambio, el nombre de Binatán dijeron, era metamea, no impurifica, no es consumible por el ser humano, no es alimento por más que lo coma un perro. Y si no es alimento para humanos, no tiene consideración de alimento y no impurifica. Hasta aquí la discusión que figura en la Baraita. Que man hazla de acuerdo a esta discusión, dice, como quien va entonces la Mishnah en el tratado de Taharot, que dice que la lambrube Taharot, así dijeron una regla general. Todo lo que está destinado para el consumo humano, también es algo susceptible a purificarse e impurificarse. Recaen sobre él las leyes de pureza e impureza. Y este concepto se mantiene vigente hasta que quede impropio para el consumo de un perro. Quiere decir, mientras sea consumible por el perro, todavía va a tener consideración de alimento y ser susceptible a las leyes de pureza e impureza. Así dice claramente en la Mishnah del Tratado de Taharot. Esa Mishnah, de acuerdo a lo que acabamos de estudiar, que man, como quien sería, de lo que Binatán, no compatible con el Binatán. El Binatán dijo que una vez que no queda apto para el consumo humano, no es más alimento, y ahí dice claramente que mientras sea apto para el perro, sigue llamándose alimento. Tanu Rabbanán, Arevat Ha'abdanim, el recipiente en el cual los talabarteros trabajaban el cuero. Ellos tenían un recipiente en el cual solían colocar ahí los cueros, los sumergían en agua con mezclas de quema, de harina y algunos otros productos. Aquí estamos hablando que nosotros tenemos el recipiente, que ese recipiente ya tiene gusto absorbido en sus paredes, gusto muy feo al cuero descompuesto y trabajado y fermentado. Aquí nos dice así, Arevata Abdanim, aquel recipiente que utilizan los talabarteros, Shenatane Toja Kema, que le colocó agua y harina. Si fue colocado dentro de los 3 días inmediatos a Pesaj, es decir, dentro de los 3 días anteriores al comienzo de Pesaj, Hayab Levaer, este hombre se ve obligado a exterminar esa harina antes de que comience Pesaj.
O sea que se llama que tiene un producto leudado durante Pesaj. Pero si él lo colocó antes de 3 días, es decir, un tiempo mayor a 72 horas antes del comienzo de la prohibición, no está obligado a exterminarlo. Nosotros decimos que ya quedó descompuesto y completamente inhabilitado para el consumo humano. Y la Gemara pasa a explicar. Amar Binatán, dijo el Binatán, ¿cuándo fue dicho esto y yo comparto ese criterio? Siempre y cuando que no haya colocado cueros dentro del recipiente. Igualmente, nosotros decimos que al haber pasado 3 días, el recipiente mismo despidió del olor y de toda la descomposición de los cueros que estaban absorbidos en sus paredes y arruinaron también el agua con la harina que se encuentra en el recipiente, sin necesidad de que se le haya agregado ningún cuero. Con 3 días ya toma todo ese olor y sabor repugnantes y está permitido tenerlo en Pesaj. En cambio, dentro de los 3 días, al ser poco el tiempo, todavía no se arruinó el gusto de la harina. Abalatán toja orot, pero si colocó ya cueros dentro del recipiente, flutóxeno ya en Hayab Levaer. Incluso dentro de los 3 días que él preparó la mezcla, un día antes de Pesaj, puso la harina dentro del recipiente y le colocó el cuero, va a estar permitido en Hayab Levaer, no necesita exterminar nada. Ya los cueros arruinaron automáticamente y lo quitan de lo que sería el consumo humano. Amarabá, agregó Rabá y dijo, alajá que el Binatán. La ley es como dijo el Binatán, que una vez que se le colocaron los cueros va a estar permitido. Filu yom echad, ma filu sha'ahad. Incluso que fue en el mismo día, e incluso unos instantes antes del comienzo de Pesaj, también alcanza. Una vez que fue colocado el cuero, esto indica claramente que aquí ya no tenemos más alimento, no consideramos en absoluto ya la harina esta como si fuese alimento, y por lo tanto no va a estar obligado este hombre a tener que exterminarlo.